Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Los saludo con mucho cariño y con mucho entusiasmo, como todos los jueves, en este espacio que ustedes nos permiten llegar a sus casas. Esperamos que así sea, que estén en casa. En este momento del día donde tenemos que hacer una pausa. Creo importante decirles que es fundamental hoy, empezando el mes de agosto. Estamos empezando el mes de agosto, caramba, seguramente para todos nosotros no imaginamos nunca que íbamos a vivir. Pero qué importante es seguir de una forma atentos y pendientes de todos estos temas y de todas estas posibilidades que nos permiten de alguna manera fortalecernos en estos tiempos, ¿no? Antes de empezar con este programa de hoy, que tiene una invitada muy querida, muy especial, y que para mí es muy importante que ustedes conozcan, sigan y puedan ver el trabajo que allí se está haciendo, quiero por supuesto darle las gracias a quienes siempre hacen posible que nosotros lleguemos a sus mesas. Y en ese sentido, entonces, darle las gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en roles y por supuesto, y como siempre, a ustedes que nos abren las puertas, nuestra página web rcr750.com, y por RCR750 nos van a encontrar en todas las plataformas, YouTube, y en Twitter y en Instagram de la misma manera, @RCR750, la radio que se ve. Les recuerdo también que tenemos nuestras redes personales, Psicología y Ciudadanía en el Facebook. Allí van a encontrar todos los programas que hemos ido realizando durante todo este tiempo. Y en mis redes personales, en Instagram marirami.sic y en el Twitter marirami_sic. Bueno, les digo al principio, hoy jueves 6 de agosto, con más de 23.000 casos ya, según la información que tenemos, digamos, oficial, tenemos una evidencia, ¿no?, de unas cosas muy contrastantes en el país, y sobre todo en la ciudad, con respecto a este tema de la pandemia. Más de 23.000 casos ya de contagios y cerca de los 200 muertos, insisto, según números oficiales. Nos pone, por eso les decía al principio, nos pone... Ninguno de nosotros quizás no solamente lo que va a pasar con tantas posibilidades casi que inexploradas, ¿no? Y sobre todo como muy lentas, todo el tema de las pruebas, etc. Y ustedes se preguntarán, ¿hacia dónde va esta reflexión? Esta reflexión va porque es que es muy difícil en estos tiempos, sin duda, que sigamos hablando de la construcción y de la revisión de nuestros patrones de ciudadanía. Y esos patrones de ciudadanía, ustedes saben que tienen muchísimo que ver, lo hemos hablado muchas veces aquí con distintos invitados, tiene mucho que ver con el tema humano, el tema personal, como mujeres, como hombres, ¿no?, que nos movemos, ¿no?, en distintos espacios. Por esa razón, porque para mí es muy importante en estos tiempos que no olvidemos que nosotros estamos en una circunstancia que va a pasar, ¿sí? Es fundamental para mí. Entonces miremos qué es esto de construir. La construcción de la ciudadanía no es posible si nosotros no hablamos de 3 palabras claves que esta invitada de lujo, queridísima para mí, son las siglas de su organización, y además nos va a ilustrar, nos va a mostrar un poco cómo ha sido este trayecto. Tengo entonces al aire
y le doy la bienvenida a mi querida Marta Tineo, abogada, defensora de derechos humanos, con una formación y una amplia trayectoria en todo lo que es acompañamiento psicosocial y además coordinadora general de una organización muy importante para nosotros. Hablo de nosotros, hablo también de Psicólogos Sin Fronteras y para ustedes, que es Justicia, Encuentro y Perdón. Bienvenida, Martita. Muchísimas gracias, doctora, que me honra con esa presentación. El privilegio es mío, poder conversar con usted, con toda su audiencia. Usted, pues, como presidenta de Psicólogos Sin Frontera actualmente, además, pues, una mujer comprometida con los valores ciudadanos, ¿no? Y con la reconstrucción del tejido social, nos ha acompañado desde siempre en la organización. Siempre tengo que hacer esta mención, para mí es necesaria y es justa, y es que desde que Justicia, Encuentro y Perdón nace, ustedes han sido desde el día uno nuestros principales aliados y nos han acompañado en algo que para nosotros es fundamental, y es el acompañamiento psicológico a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que especialmente atiende a la organización. Así que siempre es un privilegio estar con usted y siempre una oportunidad para expresarle en nombre de la organización nuestra gratitud. Gracias, Martita, por tus palabras, de verdad. Y además yo creo que es muy importante reconocer que en el ejercicio del derecho que tú haces, y además en un área como esta de la defensa de los derechos humanos, esta condición y esta calidad y esta cualidad humana que ustedes tienen, que tú tienes, pero que tiene toda la organización, puedo dar fe de ello, hace emblemáticamente la diferencia. Hay muchas organizaciones, por supuesto, en el país haciendo trabajos en defensa de derechos humanos, pero nosotros siempre insistimos que la defensa de los derechos humanos tiene que ser una cosa muy humana. Y parece como una exageración o parece casi una redundancia. Pero una redundancia, pero no lo es. Sí, no lo es. Y de eso es justamente, Martita, lo que te quisiera invitar a que nos ilustraras a la audiencia. ¿Cómo nace y cuál es ese abordaje tan humano que, insisto, puedo dar fe que ustedes como organización y que tú como abogada te prestas a las personas que se acercan a ustedes? Definitivamente porque la organización nació del dolor. La organización nace en Rosa Orozco. Rosa Orozco es la madre de Geraldine Moreno, una joven estudiante que fue ejecutada en las manifestaciones que se llevaron a cabo en Venezuela en el año 2014. Y en primer lugar, obviamente pensando en su hija. Como ella siempre lo menciona, su vida cambió, pues en un antes y un después, lógicamente. Y empieza a trabajar por la justicia de su hija, pero rápidamente mira a los lados y se encuentra que no es solamente el dolor de Rosa, sino el dolor de otras tantas madres que, por desgracia, en Venezuela estaban atravesando ese sufrimiento. Y entonces empieza todo este trabajo, empieza Rosa a entrar en contacto con los familiares de las otras víctimas de 2014, empieza a hacerse todo esto, y finalmente surge la iniciativa de crear una organización, porque se entendió pues era necesario darle a esto una plataforma mucho más formal para realizar el trabajo. Y entonces nace Justicia, Encuentro y Perdón. Y como usted bien lo mencionaba, son tres palabras, a nuestro juicio, poderosísimas, si lo vemos desde un punto de vista muy social y muy macro. Justicia porque definitivamente desde la impunidad no se puede soportar una sociedad. No es posible que una sociedad aspire a paz y a reconstrucción desde la impunidad. Entonces, definitivamente, el trabajo por la búsqueda de justicia es determinante para nosotros. Eso es, digamos, viéndolo desde un punto, digamos, el enfoque institucional, más institucional. Bueno, propendemos a la justicia material, al juzgamiento y condena de los responsables de esas violaciones a los derechos humanos. Pero si volteamos la cara hacia lo social, nos damos cuenta además que es necesario trabajar en función de la reconstrucción del tejido social. Definitivamente una sociedad no va a poder superar las crisis de derechos humanos y económica y política y social que atraviesa nuestro país desde la confrontación, desde el odio, desde la fractura. Consideramos que es necesario trabajar en función de la tolerancia, del respeto, del reconocimiento del otro. En esa misma medida, entonces entendemos que a la par de la justicia debemos hacer aportes importantes en la reconstrucción de ese tejido social. Y luego,
Ya mirando más hacia lo humano y más hacia lo personal, surge la tercera palabra y es el perdón. Y en ese sentido siempre tomo también palabras de nuestra Rosa. Perdonar no significa renunciar a la justicia. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa exculpar a los responsables de violaciones de los derechos humanos de los delitos que cometieron. Uy, disculpen. Perdonar definitivamente es sanar heridas que nos permitan mirar hacia el futuro y reconstruirnos como seres humanos. Los seres humanos, los venezolanos, los individuos, nos necesitamos sanos y en esa misma medida vamos a tener una sociedad sana. Esa es la propuesta de la organización: justicia, encuentro y perdón. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, querida audiencia, aquí estamos de vuelta y además debo decirles que, fíjense, esto que nos que estamos de alguna manera felicidad, señores, en este momento, pero esto es una prueba de las ganas de trabajar, una prueba además de la capacidad resolutiva que organizaciones como las que tenemos invitada hoy
Y todo lo que Radio Caracas Radio, la radio que se ve, nos permite de alguna manera llevar adelante. Así que aquí estamos y aquí seguimos. Querida Marta, nos hacías toda una relatoría bien profunda, interesante acerca de estas 3 palabras tan poderosas y de todo lo que de alguna manera significa. Y en este sentido me parece interesante que nuestra audiencia también conozca un poco esa evolución. Justicia, encuentro y perdón, tú lo dijiste, además me parece que es clave, nace del dolor. Pero el dolor, siempre decimos que es una posibilidad que sin duda también nos une, muy lamentable, muy dolorosa, pero nos une y nos permite, como tú evidentemente lo mostraste, caminar y directo hacia posibilidades constructivas después de tanta destrucción. En ese sentido, Marta, yo te preguntaría, o más que te preguntaría, te invitaría a que nos contaras, en esta trayectoria de ustedes que tienen ya desde, 14, ya estamos hablando de casi que 6 años ya, ¿cuáles han sido estos principales hallazgos que quizás ustedes como organización que está trabajando con los padres, con los familiares de las víctimas, y en muchos otros espacios, las principales cosas que ustedes han encontrado y que podríamos compartir con la audiencia acerca de lo que significa el dolor para nosotros como ciudadanos, como Venezuela, lo que ha significado y lo que nos proyecta? Sí, definitivamente, como usted bien lo menciona, nace la organización del dolor, pero inmediatamente entendimos que el dolor debe resignificarse. En algunas conversaciones, incluso con ustedes, en todo lo que tiene que ver con acompañamiento en el dolor y en esa formación que hemos tomado para acompañar a las víctimas, entendimos que más que buscar un porqué, porque ciertamente estos episodios no habría alguna lógica que pueda resolver esa incógnita, ¿por qué pasan estas cosas? Entonces, en vez de plantearnos esa pregunta, empezamos a preguntarnos ¿para qué? Y entonces, como usted lo menciona, el dolor puede convertirse en una oportunidad si decidimos resignificarlo. Y entonces ha sido una oportunidad para reconstruirnos, para acompañar a las víctimas en ese proceso de reconstrucción y de sanación. Y a partir de ello, pues la primera propuesta, el primer trabajo que empezamos a hacer con las víctimas era una invitación de transformar el dolor en justicia, en que a partir de ese dolor, pues, y a través del acompañamiento psicológico que puede ofrecer la organización, gracias a aliados como ustedes, como Psicólogos Sin Fronteras, empezamos a dar esas herramientas para que las víctimas transitaran ese duelo, pero al mismo tiempo pudieran ver la oportunidad de convertir sus testimonios y sus experiencias de vida en la forma de incidir en la sociedad venezolana para reconstruirnos desde lo social y desde lo personal. Entonces, pues, el primer trabajo fue eso, fue acompañar psicológicamente a las víctimas, transformar el dolor en justicia. Luego, la siguiente invitación que hicimos fue, bueno, vamos a formarnos en materia de derechos humanos, y por eso la organización permanentemente está dictando talleres de formación en materia de derechos humanos para que las víctimas ejerzan el rol protagónico que les corresponde en la búsqueda de justicia, que vale decir, la justicia, el derecho a la justicia y a la verdad son derechos que tienen las víctimas en materia de derechos humanos. Entonces, dar herramientas, formar en ese sentido, para que se convirtieran en activistas y defensores de derechos humanos. Esa fue, digamos, la segunda gran etapa por la que transitó la organización. Luego, esto que ya mencionamos, mostrar que desde el dolor podríamos encontrar una oportunidad para construir país, para reconstruir país. Y ahí entonces ese peso fundamental en todo lo que tiene que ver con... Y bueno, ahora mismo con las víctimas estamos trabajando permanentemente la documentación de sus casos. Ciertamente la organización, como dije al comienzo, la palabra fundamental es justicia, es verdad, es reparación integral a las víctimas. Entonces, en ese sentido, permanentemente estamos trabajando ante instancias de justicia internacional, presentando todas estas demandas a los fines de caminar hacia la consecución de esa primera meta. Vuelvo a decir, en lo social estamos trabajando no solo con las víctimas, sino que ya nos hemos abierto a las comunidades a través de talleres de formación ciudadana, de activismo en materia de derechos humanos, de participación ciudadana activa en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Y
Y siempre insisto en lo personal, pues el perdón es un eje transversal para nosotros, es esa permanente invitación y acompañamiento a sanarnos y acompañar a otros a sanar. Marta, en este espectro tan amplio que nos muestras, porque además yo sigo insistiendo y quiero que la audiencia, para quienes recién se incorporan, estamos hablando con la doctora Marta Tineo, abogada, defensora de derechos humanos, coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, con una amplia trayectoria y formación en el área de acompañamiento psicosocial. Y digo esto, Marta, porque me parece importante en este recorrido que nos haces con tanta claridad, ver que, fíjate, la justicia no es una entelequia, ¿no? La justicia, quizás por supuesto, para ustedes los abogados hay una visión tremenda y mucho más, digamos, como ubicada, pero para la gente de a pie, la justicia es algo que es posible de alguna manera, fíjate, hay que buscar, pero hay que trabajarla por ella. Y ese trabajo no puede ser posible sin un encuentro. Y yo creo que por eso es que a mí me parece trascendente no solo lo que ustedes hacen, sino además esta visión, justicia, encuentro y perdón. Porque en el encuentro, como tú lo mencionas, los talleres, las actividades que hacen, caramba, van a asistir, van a digamos, a convivir personas de distintas visiones humanas, políticas, y eso, y qué importante es, porque no se trata de que aquí todo el mundo piense igual, ni que todo el mundo quiera lo mismo, pero sí que nos podemos alinear a esa construcción de la justicia, esa búsqueda de la justicia a través del encuentro. En este sentido, Marta, que es una de las cosas que me parece tremenda, me llama la atención, por ejemplo, que compartamos, ¿qué otro tipo además del dolor, por supuesto, que es lo primario aquí, la pérdida de ese ser querido, ¿no? Pero al lado de ello sabemos que hay muchas otras cosas que están generando dolor en los últimos tiempos. Y en ese sentido me gustaría saber cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese caso, ¿no? ¿Qué otras cosas en este acercamiento, en este proceso de acompañamiento a los grupos, a las comunidades que ustedes han encontrado, que además suman, digamos, a este objetivo central de ustedes? ¿Aló? Sí, bueno, ciertamente cuando hablamos de violaciones graves a los derechos humanos, sí, estoy acá. ¿Sí? ¿Hola? ¿Aló? ¿Sí? Te escuchamos, ¿Sí, Marta. ¿me escuchas? Te escuchamos. Sí, te estamos escuchando, sí. Ok, sí, ciertamente, cuando hablamos de violaciones graves a los derechos humanos, efectivamente encontramos unas primeras víctimas indirectas, y estamos hablando de los padres, hermanos, cónyuges, hijos, ¿no? De quienes han perdido su vida, o sea, en medio de toda esta... En derechos humanos sabemos que víctimas terminamos siendo todos, es decir, cuando se quebrantan los humanos, cuando se violan los derechos humanos, se está quebrantando y se está vulnerando la fibra social. Estamos siendo, la violación de los derechos humanos de una persona es algo que nos afecta a todos como sociedad. Entonces, definitivamente en este intercambio, en este permanente trabajo, no solo con las víctimas, sino con comunidades, entendemos que el primer valor que nos une es esa necesidad de justicia, y va a ser una justicia verdadera, y justicia que no suponga de alguna manera la posterior manipulación del sistema de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros nos sanamos como personas y como sociedad, definitivamente esa línea que nos separa entre víctimas y victimarios se puede cruzar en un momento determinado. Y el hoy víctima se puede convertir en el mañana victimario. ¿De acuerdo? Entonces, es tan importante insistir en el requerimiento de la derecho, de que somos universalidades, pero que nos necesitamos, porque solo juntos y desde esa diferencia y desde esas posiciones quizás encontradas, pero siempre conciliables,
Si lo hacemos desde el pues es que nos reconfía el tejido social. Entonces ese, digamos, es el gran mensaje que nos ha dejado el trabajo con víctimas y con comunidades. Ciertamente hay muchísima desesperanza en esa búsqueda de justicia, porque lamentablemente es cierto, nos enfrentamos a un sistema de justicia que es de dar pasos para la judicialización y condena a esos responsables. Y entonces allí hemos descubierto un valor importante. Hablábamos del derecho a la verdad, del derecho a la justicia que tienen las víctimas y también del derecho a la reparación integral. Pero hay un cuarto elemento que es fundamental y es la construcción de cuando somos conscientes, cuando recordamos lo que nos pasó, cuando conocemos las causas, pero también las consecuencias. En esa misma medida, como sociedad, nos estaremos robusteciendo y fortaleciendo con miras a generar, en algún momento, garantías de no repetición. Es por ello que en este momento la organización hemos emprendido unas campañas y una estrategia comunicativa en la justicia material y necesaria para las víctimas. No es menos cierto que entendemos que ahora mismo una forma de hacerle justicia a las víctimas y a sus familiares es construir memoria histórica, acompañarlos en su dolor, reivindicar esas historias de vida, humanizarlas y sensibilizar al resto de la población respecto a esos daños y respecto a la necesidad de que juntos evitemos que cosas como estas sigan ocurriendo o vuelvan a pasar en el futuro. Eso es tremendamente valioso, Marta, y sobre ese punto en concreto creo que debemos hacer como mucho énfasis. Vamos al corte y cuando regresemos, Marta, vamos justamente a hablar de los desafíos de la construcción que creemos, y es nuestra única, en efecto, vacuna por aquello de los tiempos en los que estamos viviendo, contra esa maligna posibilidad de que estas cosas se vuelvan a repetir. No se muevan ustedes allí, ya regresamos con Marta Tineo a Psicología y Ciudadanía. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Mientras los militares tengan los incentivos suficientes para seguir del lado de Maduro, aquí ni que participen en 400 elecciones van a sacar al chavismo. Quítense esa película de la cabeza. Olvídense del cuento de que votar masivamente, que no importa ganar, que lo que importa es participar porque hay que desenmascarar. Olvídense del tango que Gardel murió. La piedra de tranca en Venezuela es la carencia de militares dispuestos a sacarle la silla a Maduro. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hay que cambiar la estructura de incentivos con los militares o hay, a mi juicio, lo más efectivo, porque ya se les ha ofrecido de todo, que plantearles una amenaza real
para que desistan de acompañar a Nicolás Maduro. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, estimada audiencia, aquí estamos de vuelta, ahora ambas por teléfono. Aquí tenemos a Marta Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, querida, la pregunta, o más que pregunta, la invitación o la reflexión última era, en medio de toda esta trayectoria que tú nos has ilustrado, ¿cuáles han sido los principales desafíos o cuáles están siendo los principales desafíos para ustedes como organización en esto de la reconstrucción de la memoria histórica, cosa que es tan importante? Hay una cosa que quería acotarle a la audiencia que es fundamental. Nosotros dentro de la organización que presido, Psicólogos Sin Fronteras, hemos tenido acercamiento a muchas organizaciones que trabajan con derechos humanos, pero yo quiero ser muy responsable al decir que cuando nos hemos acercado a la gente de Justicia, Encuentro y Perdón, encontramos que los familiares de las víctimas son parte de la organización, son parte viva. Y esto, insisto, muy responsable lo digo, porque siento que es de las muy pocas organizaciones de materia de defensa de derechos humanos en el país que generan este clima donde la gente, los familiares de las víctimas, sido siempre, y los desafíos siempre son oportunidades. En ese sentido, Marta, ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, primero muchísimas gracias por valorar eso y por comentarlo, porque ciertamente, como lo comentamos, la organización del alma de Rosa Orozco, y a ella nos fuimos sumando todos quienes estamos convencidos en la necesidad de trabajar en función de estas tres palabras. Y efectivamente para nosotros todo gira en función de las víctimas. Yo como defensora de derechos humanos, pues para mí la víctima es sagrada, y es sagrada sobre la base de que ya son personas que fueron lamentablemente impactadas en lo más fundamental de su esencia humana. Y ese dolor debe ser de una parte respetado,
de otra parte acompañado y de otra parte debe ser reivindicado ante la historia. Y por eso insisto siempre en el tema de la memoria histórica. Definitivamente los desafíos son muchísimos, doctora, porque volvemos. Estamos trabajando en función de la justicia y lamentablemente nos enfrentamos a un sistema de justicia actualmente que no da respuesta a esas demandas, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, el primer impacto es hacia las víctimas es desesperanza, es esa sensación de impunidad insalvable. Obviamente eso atenta contra su fortaleza para continuar. Y ahí es cuando nosotros como organización insistimos en ese acompañamiento psicológico, pero además insistimos en que independientemente de las respuestas que ahora mismo estemos consiguiendo, lo cierto es que nuestro trabajo es con miras al futuro. Quiero decir, no tiene sentido ahora mismo desistir y decir, mira, esto no hay manera, no nos dan respuesta. Yo siempre les digo a las víctimas, mira, si nosotros desde ahora no hacemos lo que tenemos que hacer y lo que nos corresponde hacer, pues lamentablemente nos estaríamos condenando y conformando a la impunidad respecto a todos esos casos. De tal manera que nuestro trabajo es insistir en la documentación y en la permanente demanda de justicia. Salvando esa primera y gran adversidad, nos encontramos con una sociedad, con un país, y lo sabemos, estamos inmersos en una emergencia humanitaria compleja, que no es poca cosa decir, que ya es una frase que se dice así como, bueno, ya parece un mantra, emergencia humanitaria compleja, pero ¿qué significa esto, por Dios? Significa definitivamente que estás viviendo en condiciones absolutamente indignas a la condición humana, donde estás abandonado en la garantía de tus derechos más primarios, como la alimentación. Evidentemente eso tiene impactos grandísimos, porque nos encontramos inmovilizados, nos encontramos desgastados económicamente, emocionalmente, socialmente. Una cosa tan sencilla como poder ir mañana y consignar un escrito, pues se puede convertir en una gran hazaña. Hay una situación, y no en vano hace poco lo reflejaba la ENCOVI, bueno, hay una situación de pobreza generalizada. Entonces, tanto como tener este teléfono para comunicarnos e intercambiar información valiosa en tiempo real, en algún momento se puede convertir en un gran obstáculo. Entonces, pues, evidentemente eso dificulta el trabajo de la organización. Sin embargo, fíjate una cosa, Marta, y permíteme un comentario. Fíjate una cosa tan simple como, por ejemplo, esto que nos está pasando ahora. Nosotros estamos aquí, bueno, porque con tenacidad, insisto, la radio nos facilita el espacio, Radio Caracas Radio, nos facilita, pero estamos ambas. Yo estoy sin electricidad en este momento, sin servicio eléctrico, y por supuesto tú en este momento también estás al teléfono porque tienes una red de internet. Que el trabajo cotidiano, que la cotidianidad de la gente tenga estas características, ya nos habla de un costo. O, por ejemplo, las quejas que hemos escuchado recientemente, de estos 23.000 casos de contagio, y muchísima gente continuamente por las redes sociales, nos están llegando señalamientos de estas personas que están confinadas en esos lugares, donde se sienten, donde no tienen comida, donde no pueden tener acceso a los familiares. Usted te das cuenta, obvio, por la pandemia, pero lo que los familiares le puedan llevar ropa, comida, eso no es posible. Entonces ahí vemos que hay una gama lamentablemente muy extensa de violaciones de los derechos humanos básicos. Así es. Entonces, pues sin duda, ese entorno absolutamente caótico y verdaderamente anormal, y hay que insistir siempre en eso, esto no es normal, esto no está bien. Lo que pasa es que, como bien lo mencionas, personas como tú, como nosotros y como la gran mayoría de los venezolanos, evidentemente hemos desarrollado fortalezas o hemos puesto al máximo nuestras capacidades para incluso en medio de ese entorno caótico insistir en eso, en lo que estamos convencidos que nos corresponde hacer como ciudadanos. Y por eso el tema del ejercicio de la ciudadanía es tan fundamental en todo esto. Efectivamente, ahorita, y tu acotación me sirve también para comeo de lo que está pasando, pues nos hemos encontrado con el aumento de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de manifestaciones
por exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso es clave. Así es. En el 2014, evidentemente, pues la ola de protestas que sufrió el país, pues tenía mucho que ver con exigibilidad de derechos políticos, lo cual no es poca cosa, porque en una sociedad se vive desde la política, obviamente. Pero las manifestaciones del 2014 eran, pues, exigibilidad de Estado de Derecho, democracia, de libertad, tal. Ahora bien, es lógico que en medio de una emergencia humanitaria compleja, evidentemente, al día de hoy en Venezuela, de 10 manifestaciones, 9 son por exigibilidad de derechos económicos y sociales. ¿Por qué? Porque ahí está el impacto de esa emergencia. Tenemos a una población, y yo tengo rato diciéndolo, ya no que sale a manifestar, visto como ese derecho humano de expresar tu disenso contra políticas que te son adversas o qué sé yo. No, realmente la población venezolana está saliendo a clamar por alimento, por agua, por gas doméstico, por servicios públicos, por asistencia médica. Lamentablemente, esas poblaciones están encontrándose igualmente con un patrón de represión. Que al día de hoy, por desgracia, nos ha dado el saldo de víctimas fatales en ese sentido. Entonces, pues la organización igualmente sigue haciendo ese monitoreo, sigue haciendo el registro de esos casos, sigue documentándolos, al punto que esperamos el próximo 15 de agosto en nuestras plataformas digitales vamos a publicar un informe que habla de esa realidad. Porque es importante, insisto, en impactar a la sociedad, en sensibilizarla respecto a esta realidad que todos estamos sufriendo, pero como lamentablemente se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad, a veces como que no advertimos la gravedad que todo ello reviste. Entonces es importante mostrar un documento al país donde se diga esto es lo que nos está pasando, esto es lo que está ocurriendo, qué podemos hacer desde la ciudadanía en torno a ello, cómo debemos actuar ante instancias de justicia internacional, pero insisto, cómo esta experiencia tan lamentable nos tiene que servir en algún momento para resignificar ese dolor y para rearmarnos como sociedad bajo la convicción y el compromiso de nunca jamás. Así es, y ahí es donde entra perfectamente esta frase, que no es simplemente retórica, pero que para todas las personas que, bueno, como ustedes y nosotros hemos trabajado este tema del perdón, es fundamental. Perdón no es olvido, de ninguna manera. El perdón es simplemente la oportunidad de poder no solamente de aprender a vivir con esta ausencia tan dolorosa, sino de poder hacer de ese dolor una oportunidad para continuar la vida con dignidad y poder de alguna manera exigir lo que finalmente son las condiciones mínimas de la vida, ¿no? Por cierto, Marta, quiero públicamente ofrecerte el espacio a continuación de la publicación de ustedes de su informe para que con todo gusto la podamos compartir con la audiencia por capítulos como ustedes a bien lo tengan, pero Psicología y Ciudadanía tiene las puertas abiertas para ustedes y para esta iniciativa, ¿no? Marta, acercándonos quizás un poquito como hacia allá al cierre del programa, me parece importante, por ejemplo, porque fíjate, cuando tú mencionas en efecto, estas protestas, que ya ahora son básicamente por la exigibilidad de los derechos, el agua, la luz, el gas, todas estas cosas, servicios básicos, donde que en efecto no se publicitan, pues no se bulla con ellas, ¿no? También sabemos que hay mucha gente que termina detenida, ¿no? Entonces terminan siendo presos también por esto, y maltratados también por estas cosas, ¿no? Para eliminar estas protestas. Yo me pregunto, o para un poco para ti, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando, de las personas que nos están escuchando, y de alguna manera quisiera conocer más, quisiera de alguna manera como profundizar, ¿no? En estos temas de la defensa de sus derechos, cómo se pone, que me parece importante comentarles cuáles son las oportunidades de comunicación que ustedes le están ofreciendo a las comunidades y a la gente de a pie que nos escucha. Claro, sí. En primer lugar, te agradezco que hagas mención de las detenciones. Nosotros como organización dijimos al comienzo, empezamos a trabajar los casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas. Pero luego
Evidentemente entendimos que todo esto, pues lamentablemente, podía ser consecuencia de todo un patrón de persecución política, ¿no? Ello nos llevó, evidentemente, a abrir el campo de acción y empezamos a trabajar también los casos de presos por razones políticas. En ese sentido, visibilizando los casos, también documentando detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles o inhumanos. En este sentido, la organización también está trabajando y amén de la pandemia, nosotros en el día 16 de marzo, apenas esto empieza a tocar a nuestro país, generamos una petición abierta a nivel mundial solicitando medidas humanitarias a favor de los presos políticos. Ellos conscientes de las condiciones tan precarias en las que se encuentran. Todo el tema de hacinamiento en los centros penitenciarios, no disponen de agua potable, evidentemente no cuentan con alimentación, no cuentan con asistencia médica y evidentemente existe una situación de muchísimo peligro hacia esa población. Hicimos el lanzamiento de esa petición, en menos de 24 horas ya habíamos recogido más de 10.000 firmas, esa petición fue remitida a todas las instancias internacionales de protección en materia de derechos humanos, me refiero a la Oficina del Alto Comisionado, a la Secretaría General de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Parlamento Europeo, al Grupo de Lima, a todas las instancias internacionales que consideramos podían incidir o interceder en esto. Recibimos el pronunciamiento favorable de todas estas organizaciones. No en vano, incluso la alta comisionado se refirió muy expresamente en cuanto a otorgar medidas cautelares a favor de los presos políticos. Lamentablemente, esas demandas no han sido atendidas en el sistema de justicia venezolano. Al día de hoy tenemos más de 400 presos por razones políticas. Esta semana tuvimos la terrible noticia de que aparentemente ya hay contagios en algunos centros de reclusión del país, por lo que estamos insistiendo y retomando esa solicitud, ya es una demanda, porque evidentemente toda la población penitenciaria está corriendo grave peligro. Entonces, pues, definitivamente esto es mucho más grande. Totalmente. Y sí, perdón, le quería decir respecto a cómo nos contactan, definitivamente la organización afortunadamente ha podido establecer plataformas digitales. Entonces nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @JEPBZLA, es decir, iniciales de JEP Venezuela. En Twitter y en Instagram. Nuestra página web es www.jepvenezuela.com y nuestro correo electrónico es jepvenezuela@gmail.com. A través de cualquiera de esas vías nos pueden contactar y definitivamente vamos a estar dispuestos a apoyarlos, a escucharlos y a acompañarlos desde lo jurídico y desde lo psicológico, por supuesto. Marta, querida, no tengo palabras para agradecerte esta conversación de hoy, de verdad, y te repito, de comprometerte para este espacio, para que conversemos con más detalle todo ese tema del informe. Y, por supuesto, que nos acompañaras con luz, sin internet, que nos pudieras acompañar hasta este momento. Así que, bueno, agradecida por demás. Y a ustedes, querida audiencia, quiero que sepan una vez más que Radio Caracas Radio 750, rcr750.com, la radio para mí que se ve, que se siente, sobre todo que les llega a casa, sin electricidad, con electricidad, sin internet, con él, aquí estamos, la radio que se ve. Démosle las gracias entonces a nuestro querido Jaime Nestares, a Wilix Arcaya en la gerencia de la producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles y a ustedes que nos abren los canales, las puertas virtuales para acompañarlos todos los jueves a conocer cómo es esto de construir ciudadanía, qué relación tiene con la psicología y sobre todo en esta oportunidad de poder sentirnos cada vez más dueños de lo que de alguna manera de nuestras decisiones en relación a todos estos temas ciudadanos. Y por supuesto, no me queda más que darles un gran saludo y esperarlos el próximo jueves, por supuesto, y desearles buen provecho. RCR presentó Buen Provecho.
Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.